Bueno, pues buenas tardes familia. Vamos a comenzar de la manera que mejor podemos empezar. Eso es con una oración. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy fuerte? Sí. No, súper bien. ¿No? ¿Súper bien? Ok. Vamos a orar entonces, por favor, ahí acompáñenme en oración. Señor Jesús, yo te agradezco mucho por la oportunidad que nos das de poder estar aquí para disfrutar de tu palabra, Señor, para poder tomar esta clase. Te pido que tú nos ayudes a entender estos términos, sobre todo que le demos la importancia, Señor, a poder tomar esta clase, porque queremos aprender a compartir a otras personas. Yo sé que todos tenemos personas que queremos que se salven, que no queremos que se pierdan, que nos da miedo incluso que se puedan perder. Y te pido que utilices esta clase para que mis hermanos puedan aprender a compartir este evangelio que es el mensaje más importante. Y gracias por esta clase, Señor. Te pido que los que estén distraídos se concentren, que los que estén por llegar se apresuren, que, que puedan tomar notas y hacer todo lo que sea necesario para que puedan aprender. Y sobre todo, que tu palabra sea la que impacte, que tu palabra sea la que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hables y nos enseñes. Te pido la guía de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, familia. Vamos a comenzar. ¿Ya están listos todos? Sí, capitán, estamos listos. Excelente. Bueno, pues para empezar, quiero decirles esto, ¿no? Porque a veces pensamos en compartir el evangelio y de alguna manera nos envolvemos en el rollo de, nos encontramos ya discutiendo entre qué es lo que es, qué es lo que no es. Y esto precisamente no es lo que el Señor nos pide que hagamos, ¿no? Que es que me dijo esta persona, me preguntó por esto, entonces yo le estoy demostrando que no es así, porque esta persona me está peleando que esto, que lo otro, y recuerden, lo importante para nosotros va a ser entender que este mensaje que nosotros estamos predicando está completo así, y que si alguna desviación quieren tener a alguien, lo tenemos que centrar de nuevo al evangelio, lo tenemos que llevar otra vez a los puntos que hemos estado viendo. No peleemos doctrinas. Es que en mi iglesia creen esto. Es que a mí me enseñaron, no importan esas cosas, son irrelevantes, porque lo único que va a salvar a la persona es el evangelio. ¿De qué va a servir que tú lo convenzas de que su doctrina está mal si al final su alma se va a perder? De hecho, 2 Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Pablo dice que ni siquiera un poquito, no aprovecha para nada. La persona, si tú le llegas a ganar el argumento, lejos de decir esta persona tiene toda la razón, va a estar molesta, va a estar buscando cómo vengarse la próxima vez, ¿me entienden? No aprovecha para absolutamente nada, dice acá, sino que es para perdición de los oyentes. Y al contrario, como yo te estaba diciendo, ¿de qué te sirve ganar una discusión si vas a perder a la persona? Entonces, pues ¿para qué pelear? Es que yo le estoy tratando de convencer, si no importa cuáles sean tus intenciones, el problema no es el corazón con el que lo haces, el problema es que lo haces. El problema es que mientras lo hagas, siempre va a resultar para perdición. Tú no eres más sabio que Dios, ¿ok? Y si Dios dice que para nada aprovecha, quiere decir que para nada aprovecha, familia. Ahora, en este punto en el que nos encontramos, que ya vimos la semana pasada acerca de el pecado, ¿cierto? Hablo de la semana pasada y se me hizo que pasó demasiado tiempo, no sé por qué, pero ¿alguien me podría apoyar, por favor, de los que pueden participar? ¿Cómo se divide el evangelio? Lo dividimos en 3 partes muy sencillas. ¿Cuáles eran? El El pecado, la obra de Cristo, y la la decisión. decisión. Así es.
El pecado, la obra de Cristo y la decisión, ¿no? Esas son las tres partes. Ahora, cuando hablamos de pecado, lo dividimos en tres partes también. Si no te acuerdas, allá busca en tus apuntes. Pero ¿cuáles eran esas tres partes del pecado? La realidad, consecuencia y solución. Realidad, consecuencia y solución. Por favor, ¿podrían mutear sus micrófonos? Muchas gracias por participar. Pero sí, realidad, consecuencias y solución. ¿La realidad qué es? Que todos somos pecadores. Consecuencias son dos grandes consecuencias, que es que estamos separados de Dios y el infierno, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Padre mío y adorado, ¿será que puedas mutear tu micrófono? Muchísimas gracias. Ahora vamos a entrarnos a la obra de Cristo y para eso también vamos a tener una división que ahorita te voy a comentar. Pero ya aprendimos a demostrar que todos somos pecadores y que hay varios problemas con eso, ¿no? Hoy ya nos vamos a enfocar en la bendita solución a ese problema. Ese es el problema más grande que tiene el hombre. No que si, qué sé yo, tiene problemas económicos, que si se encontrara una enfermedad, que su familia no está bien. Esos problemas no son los más importantes que atravesamos. El problema más importante que tenemos toda la humanidad es el pecado. Y ahorita vamos a encontrar la bendita solución a ese problema. Acuérdense cómo en aquella historia en Marcos capítulo 2, cuando los amigos llevaron a su amigo, vale la redundancia, el paralítico delante de Jesús. Jesús cuando lo ve no lo sana inmediatamente, sino que le dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahí Jesús nos está enseñando una lección muy valiosa. Ese hombre era mejor que primero le perdonaran los pecados antes de que aprendiera a caminar, antes de que el Señor le restaurara todo lo que tenía que restaurarle, porque era su problema más grande. ¿De qué le sirve entrar brincando y saltando y corriendo al infierno? Pues de nada, ¿no? Dijiste, perdón, Marcos 5. No, Marcos 2 del 1 al 12 probablemente. Gracias. O del 1 al 11 creo. Pero sí, lo importante es la salvación. Como dice también Marcos 9 del 43 como al 49 más o menos, cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, dijo Jesús, dice, sácatelo, porque te es mejor entrar sin un ojo al cielo que con los dos ojos al infierno, dice Jesús, ¿no? Si tu mano te es ocasión de caer, dice, quítatela, te es mejor entrar, ¿cómo se dice? Manco, o sea, sin una mano, que con las dos manos al infierno. Y Jesús mismo en otra ocasión dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? O sea, tenemos que enfocarnos a saber que esa es la parte más importante. Por ello es que tenemos a Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo conectamos, no? ¿Cómo ponemos a Jesús en el mapa de pecado hacia la obra de Cristo? Pues fácil, con esa estructura que yo te acabo de dar de la realidad, las consecuencias y la solución es Cristo. Entonces, cuando tú le haces la pregunta, ¿cómo le puedo hacer para ir al cielo? Y esta persona te responde por medio de sus obras, por medio de las filosofías o por medio de la religión, y le demuestras que ninguna de esas le va a salvar. Entonces, cuando le vuelvas a hacer la pregunta, tú le puedes responder, solamente hay un camino, y este es Jesucristo. Y ya conectaste y entraste al siguiente paso. Necesitamos un Salvador, ¿verdad? La cosa es que pareciera, si nos quedamos en el punto anterior, serían súper malas noticias nada más. Pero miren qué es lo que dice la Escritura. Les voy a leer el pasaje y ahorita les voy a decir la cita para que la anoten, ¿ok? Dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos?
Este es Ezequiel 18:23. O sea, el mismo Dios dice, yo no quiero que la gente se pierda. Hay otro pasaje que también te voy a leer y después lo vas a anotar, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor no viene ya. Si el Señor hubiese venido hace 100 años, ninguno de nosotros nos salvamos. Ninguno de nosotros hubiéramos siquiera existido. El Señor está siendo paciente porque quiere que más personas procedan al arrepentimiento. Es que el Señor condena. Juan 3:17. ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él lo que quiere es la salvación de la gente, no la condenación. Por eso es que Él mismo proveyó esa salvación. Acuérdate que el infierno, al final de cuentas, no fue creado para la humanidad. ¿Te acuerdas que vimos esos pasajes? El infierno fue creado para Satanás y los demonios. Ahora, esta es la parte que a mí me gusta muchísimo hacer mucho hincapié cuando hablamos de la obra de Cristo. Como nosotros, como tú y yo, por nuestro pecado, no podíamos ir a Dios, Dios vino a nosotros. ¿Cómo? Por medio de Cristo. El creador de todo se hizo criatura. ¿Qué pasó, mi amor? Perdón, es que ya no dijiste el pasaje anterior. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Uno de los títulos que tiene Jesús en la Escritura, en los Evangelios, si ustedes leen los Evangelios, es el Hijo de Dios, pero también es llamado el Hijo del Hombre. Así es como uno de esos títulos que tiene Jesús. Y me gusta mucho ese contraste, porque el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres nos hiciéramos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa, de verdad! El creador de todos los cielos, el creador de los universos, se hizo criatura. Y como vimos en la clase de tripartitos, de la imagen de Dios, es que el hombre, o sea, él creó este molde para que él pueda vertirse en el hombre y hacerse hombre, y ahora habitar en el hombre, aunque eso lo vamos a ver un poco después. Pero bueno, ustedes saben que mientras voy enseñando esta parte, voy mitad predicándoles el evangelio, mitad enseñándoles, así que en algún momento vas a sentir que te estoy predicando, en algún momento vas a sentir que hago una pausa para mencionar detalles y todo eso. Recuerda que no lo tienes que decir exactamente igual que yo, porque para empezar ni siquiera lo estoy predicando al 100%, sino que te lo estoy predicando, enseñando, entonces. Pero de todas maneras, anota, lo mejor que puedes hacer ahorita es anotar. Vamos a dividir la obra de Cristo en dos partes, ¿ok? El pecado lo hicimos en 3 y ya vimos por qué. Pero en esta ocasión lo vamos a dividir en dos partes. Y yo le titulé a esto obra, vamos a ir acá, obra y resultado. O sea, el resultado de la obra. Obra y resultado. Sencillo. Si lo quieres tú titular de otra manera, no importa, porque al final ni vas a predicar los títulos, vas a predicar el contenido. Pero media vez lo entiendas y prediques de esto, todo está bien, ¿ok? Entonces, obra. ¿A qué nos referimos con la parte de la obra? Ustedes ya leyeron el libro y se dieron cuenta que en esta parte es cuando hablamos de todo lo que vino a hacer Jesús. Primeramente que vino, sufrió, murió, resucitó, ¿no? Es importante porque muchas veces he escuchado la predicación del Evangelio sin la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es la parte más importante de su obra. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza ni tú ni yo. Pero bueno,
Y en sí, en todo esto hay un montón de más cosas que decir, que su ascensión al cielo, que presentó su sacrificio al Padre, su tiempo en la tierra, y un montón más de cosas, pero que aunque las puedes mencionar, siento que si mencionas estas va a estar bien completo tu evangelio, tu mensaje del evangelio. Entonces, obra y resultado. Solamente para que en la repetición haya aprendizaje, entonces déjame reiterar una vez más, el pecado es lo que vimos primero, ¿verdad? Aquí. El pecado es lo que vimos primero, y el pecado, 3 partes. La realidad, realidad, consecuencias y solución. Entonces, la realidad, todos somos pecadores. Consecuencias de que todos seamos pecadores es que estamos separados de Dios y merecemos el infierno. Y la solución es que necesitamos un Salvador, o sea, Jesucristo. Aquí en las soluciones donde metimos todas las posibles respuestas de las personas, son las obras, la religión y las filosofías, porque al final de cuentas necesitamos un Salvador. Ahora le presentamos a ese Salvador en la obra de Cristo, que lo vamos a dividir entre su obra y el resultado de esa obra. Que de hecho vas a ver cómo está súper ligado una con otra. Y ese es el punto de todo esto. Entonces, primero que nada, ¿ok? Su venida. Fíjense cómo el libro de Isaías, capítulo 6, nos describe a Jesucristo, porque a Dios nadie le vio jamás, a Dios Padre nadie le ha visto, dice la Biblia. Entonces, cuando Isaías mira a Dios, pues no ha visto a Dios Padre, sino a Cristo, porque dice que el Hijo ha dado a conocer a Dios, ¿no? Y dice que cuando lo mira, y lo mira así en todo su esplendor, que sus vestidos cubrían todo el templo, que los ángeles le cantaban, nuestros querubines medios raros que aparecen en la Escritura, y que le cantaban todo el día, santo, santo, santo eres tú, llena la tierra es de tu gloria. Siempre de ahí los sumos y los quiciales del templo temblaban y estaba con su esplendor sentado en el trono. Este era Jesús. Antes de que Él viniera, Jesús estaba ahí sentado en el trono gobernando. O sea, podía hacer y de hecho hacía lo que Él quería, pues. Pero Él decide renunciar a eso. Como dice Filipenses 2, del 6 al 8. Dice que estando en la condición de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después dice que se despojó, y ese despojarse significa vaciarse. Él se vació, Él se quitó esa majestad, como cantábamos en la canción de Él es Cristo, ¿no? O sea, ¿qué rey deja su trono para mostrarme su amor? ¿Y qué rey deja su majestad para morir en mi lugar? O sea, ¿qué rey hace eso? Pero Jesús fue tanto su amor por nosotros que decide renunciar a toda su majestad, a todo su privilegio, a todo lo que Él tenía para poder venir y hacerse igual a las criaturas. Él siendo el Todopoderoso, Él siendo el gran yo soy, decide renunciar y venir a ser una criatura. Él nació, y de hecho nació siendo pobre. Él nació en un pesebre, en un conjunto de paja, en un establo. O sea, nació de la forma más pobre. Creció como cualquier ser humano y padeció las cosas que cualquier ser humano padecía. Esto en la teología le conocen como la unión hipostática, porque dicen, es que Él era 50% Dios, 50% hombre, pero esto no es cierto. Él era 100% Dios, Él no dejó de ser Dios, pero también es 100% hombre, porque Él se hizo por completo hombre, solamente que no pecó. Pero 100%, Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, fue tentado. O sea, él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. ¿Qué necesidad tendría el Señor de pasar por todas esas cosas?
por amor a nosotros lo hizo. Y tuvo que pasar 33 años viviendo de esta manera. Es increíble. Para que cumplidos sus 33 años, más o menos a la mitad, empezó su sufrimiento. No solo la humillación de hacerse hombre y de hecho hacerse siervo. ¿Se acuerdan? Juan 13 le lavó los pies a sus discípulos. En realidad en los evangelios vemos a un Jesús que siempre estaba sirviendo a los demás. Pero no solamente esto, sino que se humilló hasta el sufrimiento. Fue traicionado, se burlaron de él, le dieron latigazos, padeció hambre, lo maltrataron, le dieron de puñetazos hasta desfigurarle el rostro, fue acusado, fue enjuiciado, de hecho le mintieron porque lo culparon de un delito que él no había cometido, fue rechazado, fue crucificado, cargó con su misma cruz con la cual cuando llegó a aquel monte le clavaron las manos y los pies, le pusieron una corona de espinas que atravesó su piel, ¿no? Se burlaron de él, le pusieron la corona de espinas como burla. No le pusieron la corona de espinas a todos los ladrones crucificados, solo a él porque dijo, sí, el rey de los judíos, burlándose de él. Eso hizo nuestro Señor. Cristo en verdad padeció, familia. ¿Y saben qué es lo peor? Que pudo haberse defendido todo ese tiempo. Cuando fue traicionado por Judas y le dio el famoso beso, en todo ese alboroto, Pedro, entre que huía y que no huía, decide cortarle una oreja a un soldado y Jesús lo detiene y sana la oreja de aquel soldado. Y le dice, Pedro, ¿no sabes que yo podría llamar a una legión de ángeles en este momento y mi Padre me la mandaría? Y de hecho no dice una, no me acuerdo cuántas dice, legiones de ángeles. Él pudo defenderse y en lugar cuando estaba en la cruz y todavía se seguían burlando de él, diciéndole, a ver, si es cierto que nos vas a salvar, ni a ti mismo te puedes salvar. Jesús levantó una oración al cielo y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor no optó por el lado de la venganza, pudiéndose vengar, fíjense. Uno de los ladrones crucificados al lado de él. Ya estás crucificado. ¿Ya qué más? Ya te vas a morir. Y decide tener la peor actitud. El Señor fue crucificado en medio de ladrones. Nuestro Señor Jesucristo. En medio de ladrones, familia. Y Él sabía lo que iba a padecer. Lucas 22:42, cuando Él hace esa famosa oración de Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que lo que iba a padecer iba a ser tan grave y para que nuestro Señor dijera, si hay alguna otra manera, pero no había. Y Él todavía dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow, o sea, Él sabiendo todo lo que iba a padecer, porque estamos hablando de lo físico, pero lo que no notamos a veces es que el Señor no nada más padeció físicamente, sino que en ese momento cargó con nuestro pecado, cargó con nuestra culpa, cargó con nuestro castigo. En ese momento el Señor derramó su ira, por eso Cristo dijo, si es posible pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de ira del Señor.
El Señor está airado todos los días con el impío, vimos en la clase pasada. Bueno, esa ira que tiene contra los pecadores, Jesús la cargó en ese momento para que tú y yo ya no tengamos que atravesar por esa ira. Él tomó la ira de Dios, Él se tomó esa copa de ira, Él cargó con nuestro pecado, Él cargó con nuestro castigo. Y aún así lo hizo. Y en Hechos 8:32, que es un pasaje de hecho de Isaías, dice que Él fue llevado como oveja al matadero, como cordero al matadero, y dice que así no abrió su boca, porque los corderos cuando los van a matar, no saben que los van a matar, y no omiten ningún sonido. No es como los puercos gritan y gritan y gritan, y son chillidos, pero horribles. En cambio los corderos van todos mansos. Y dice que así fue nuestro Señor, voluntariamente dice, no abrió su boca y no se quejó. En el primer puñetazo que me dieran a mí en la cara, yo creo que estaría yo chillando y quejándome. Pero Jesús no. Wow. No tienes que decir todo esto que acabo de decir, pero sí, por lo menos, mencionar su sufrimiento para después llegar al siguiente punto, que es la muerte, ¿no? ¿Recuerdas que el pecado exigía un pago? Porque la paga del pecado es muerte. Y sí hubo muerte. Dios murió en ese momento. Fue llevado cual ladrón a la cruz donde murió. Nuestra salvación costó la vida de Dios. ¿Para qué? Para que a nosotros nos sea gratis. Sí hubo un pago, familia. El pago fue el de Cristo. Alguien podría buscar Isaías 55 del 1 al 2 y otra persona Romanos 3:24. Cuando tenga el que tenga Isaías 55, 1 y 2, que lo lea por favor. Y después Romanos 3:24. ¿Cuál vas a leer? Isaías 55 del 1 al 2. Dale. Yo ya tengo el otro. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Wow. Y la salvación es así porque podemos venir y comprar sin dinero. O sea, Isaías está usando una analogía bien preciosa para decirnos que nuestra salvación es gratis. Adelante, madre, por favor. Es Romanos 3:24. Uh-huh. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. Isaías, ¿qué No. fue? Isaías 55, 1 y 2 y Romanos 3:24. Gratuitamente, esa es nuestra salvación, familia. Es gratuita. Es gratis para todo aquel. Pero es que Él mató a no sé cuántos. Así es. Es gratis para todo aquel que se arrepienta. La gracia es más grande, porque dijo Pablo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¡Wow! En aquel momento, ¿cuáles fueron las últimas palabras del Señor? ¿Se acuerdan? Las últimas palabras cuando ya expiró su espíritu. Eso lo encontramos en Juan 19:30. Sus últimas palabras estando en la cruz fue: consumado es.
Consumado es lo que dice la Reina Valera en español. En el griego original son las palabras, es la palabra tetelestai. Esa fue la última palabra que emitió el Señor cuando fue crucificado, y a partir de que dijo tetelestai, ya murió. ¿Y por qué dijo tetelestai? ¿Cuál fue el significado de esas palabras? ¿Por qué? Tetelestai en el original significa acabado, cumplido, satisfecho. Eso significa tetelestai. Como cuando un artista va a pintar su obra, de pintarla, y tarda, ¿sabe? Años tal vez, meses tal vez, pintando una obra, y da el último pincelazo y la observa y se da un paso para atrás y dice: tetelestai, ya está hecho, ya terminé esta obra maestra. Como cuando estás pagando en Coppel o Electra o algo así, ¿no? Y de repente una cosa que sacaste de, no sé, 10,000, que como es Coppel te lo cobraron en 20,000, y de repente llegas el último mes ya y das tu última mensualidad y ya no tienes deuda y dices: tetelestai, ya no hay deuda. Como cuando estás en tu clase, en tu trabajo, y de repente llega tu último trabajo y lo entregas, ¿no? Estás en una tesis y entregas la tesis y dices: ya está, tetelestai, ¿no? Ahora que mi esposa se va a venir para acá, es el sábado que va a ser su último día de trabajo, y termina el sábado a las 3:30 de la tarde y puede decir ella confiadamente: tetelestai, ya acabé mi trabajo en la empresa donde estaba. Eso es lo que dijo Jesucristo: ya se acabó, ya acabé la obra maestra, acabé el trabajo que me encargaron. Dios está satisfecho. Tetelestai. Para esto murió Cristo, para morir y pagar nuestros pecados. Romanos 5:8, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguien que se acuerde de memoria? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren la potencia de ese versículo. Mas Dios muestra su amor para los pecadores, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Familia, tú y yo éramos los que estaban ahí burlándose de Él. Tú y yo éramos los que estábamos ahí latigando esa espalda. Porque por causa de nosotros fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo le movía el amor de saber que un día iban a estar todos ustedes aquí tomando esta mendiga clase. Y el Señor dijo: vale la pena morir por estos pecadores. Es que el amor de Jesús es así de increíble. Y fue sepultado para que al tercer día la victoria más gigantesca de toda nuestra vida diera lugar. Y el Señor resucitó de los muertos, y fueron a visitar la tumba, y la tumba le dijeron: está vacía. Y entonces Pedro y Juan se apuraron y fueron corriendo, y Juan, como era más joven, llegó antes y inspeccionó la tumba, pero se quedó así atónito porque no quería ni entrar, porque es la tumba del Señor, y vio la piedra removida. Y de repente entra Pedro y dice: si no hay nadie. Encontraron donde estaba envuelto el Señor, y encontraron sus vestidos, pero ya no estaba Jesús. Y Jesús, familia, tenemos la dicha de que esa tumba sigue vacía. Nuestro Señor resucitó, familia. Él está vivo. Él no es el Jesús muerto en un crucifijo. Él está vivo. Y porque está vivo es que nosotros vivimos juntamente con Él. Miren de qué manera preciosa lo narra Hechos capítulo 2, versículo 24. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que nuestro Señor fuera retenido por la muerte. Y Pablo después dice, creo que citando el Antiguo Testamento, dice, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Familia, uno de los temores más grandes del ser humano es la muerte. Pero en Cristo Jesús ya no tenemos nada que temer, porque Él es el Señor incluso de la muerte. ¡Wow! Sí, Dios murió, pero ya no está muerto, porque la muerte no pudo con Él. Cristo está vivo, y gracias a que Él está vivo es que nosotros podemos vivir con Él, y nos ha dado vida. Y esta es la obra de Cristo, en un resumen muy chiquitito de todo lo que pasó. Y como pueden sentir y como pueden ver, por eso es que esta parte de la obra está relacionada con las emociones, ¿verdad? Porque es la parte más emotiva. Nuestro Dios y Señor dando su vida por nosotros, que no valíamos la pena. Acabamos de ver que somos unos pecadores, que no valemos la pena. Y Dios decide morir por nosotros. ¡Wow! Ahora la pregunta que yo hago en este punto es, ¿para qué murió Cristo? Porque eso es exactamente lo que quiero predicar. ¿Para qué murió Cristo? Y ahí pasamos al siguiente punto que le vamos a llamar el resultado. Le puedes decir consecuencias también, porque vas a ver que efectivamente lo que vamos a ver ahorita es estas consecuencias de su obra que van a atacar las consecuencias del pecado. ¿Te acuerdas que te dije que iban a estar muy relacionados? El primer resultado es la salvación, obviamente. Gracias a su obra podemos tener salvación al creer. Versículo dominguero, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ay, qué impresionante ese versículo. Por eso es tan famoso. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo basta con creer. Ya vimos en otros versículos que nuestra salvación es gratuita. Esta es la razón principal para que por la cual padeció Cristo, para que tú y yo podamos ser salvos. Hoy podemos pedirle perdón a Dios por medio de Cristo. 1 Juan 1:9, otro versículo dominguero. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que quiere hacer Jesús. Que las personas vengan a pedirle su perdón y a través de su perdón Él pueda limpiarlos de toda maldad y entregarlos limpiecitos al Padre y decirles, aquí están porque están en mí. Yo los limpié, yo con mi sangre los hice limpios, los renové. Otro resultado que está ligado a la misma salvación es la parte que llamamos justificación, que va de la mano con salvación. Si no quieres ponerlo como un punto diferente, no lo pongas porque habla de lo mismo. Bueno, la justificación es este intercambio, ¿se acuerdan? Ya lo hemos hablado muchas veces. El problema era nuestro pecado y sus consecuencias. Ese es el problema con que seamos pecadores. Y como el problema era nuestro pecado, el pecado ya fue quitado. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y sus consecuencias. Y las consecuencias ya fueron pagadas. Tetelestai, dijo Jesús. Ya fue pagado todo. En Cristo ya no tenemos pecado porque pagó por todos nuestros pecados. Familia, pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros, de tal manera que en Cristo Jesús ya no tenemos pecado. Tema para otra clase tal vez, pero si estamos en Cristo ya no tenemos pecado, incluso los que cometes o vas a cometer en un futuro, que de todas maneras nuestro deber es vivir en santidad,
Por eso digo que es tema para otra clase. Pero lo que hay que entender en este momento es que el perdón de Jesús es suficiente para cubrir todo, todo. No es como que le pido perdón hoy y le tengo que pedir perdón al rato y le tengo que pedir perdón mañana, porque eso era lo que hacía la ley. Ahora nosotros que estamos en la gracia cubre todo. Por cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es más grande la gracia que el pecado que hay en tu vida. Él tomó nuestro lugar. Esto es lo que es la justificación, como dice en la canción de Jesucristo basta, ¿no? ¿Cómo comienza? Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Es este glorioso intercambio que también cantábamos, ¿no? Porque Él tomó mi lugar y ahora yo tomo el suyo. Esto es la justificación. Segunda de Corintios 5:21 dice eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro pecado para que nosotros tomásemos su justicia. Esa es la justificación por medio de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y justificados quiere decir que ya fuiste hecho justo. Ya eres justo. Entonces, como primer resultado es la salvación. El cambio de dirección. ¿Por qué? Porque estábamos destinados al infierno, pero en Cristo tenemos el cielo. O tenemos la posibilidad de ir al cielo si decidimos seguir a Jesús. Que ese va a ser lo de la próxima semana. Y el segundo resultado es que ahora tenemos y podemos tener una relación personal con Dios. ¿Cuáles fueron las dos consecuencias que vimos del pecado? Número 1 fue el infierno, pero número 2 también la separación con Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, la obra de Cristo vino a quitar ambas. ¿Y cómo? Porque ahora ya no tenemos el infierno como lugar destinado, sino el cielo, y la separación de Dios para unirnos de nuevo al Padre fue la obra de Cristo. Para esto vino a morir, para hacer este puente que nos conecte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a hacer ese conecte, ese puente para unirnos de nuevo al Padre. Vino a quitar la barrera del pecado para que ahora tengamos una relación directa con Dios. Vino a deshacer la obra que el pecado hizo con su obra majestuosa. Lo que el pecado hizo, Jesús lo deshizo. Juan 10:10 dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que teníamos por medio del príncipe de este mundo, que es Satanás, era eso: robo, muerte, destrucción. Pero lo que tenemos en Cristo es vida, y no solamente vida, sino que vida en abundancia. Quitó la barrera del pecado. Ahora podemos gozar esta relación personal con Él, pero es tu decisión. Y así es como conectamos a la parte de la decisión final. Ya ven cómo todo es un río que va fluyendo. Todo es un camino que lo vamos conectando una cosa con la otra. Y así vamos, y se va alargando este mensaje del Evangelio. Y claro, como lo estamos viendo en 3 clases diferentes, pareciera que es un mensaje enorme. Pero como te dije, es un mensaje que es posible incluso predicarlo en 5 minutos. Solo teniendo en cuenta la estructura: el pecado, la obra de Cristo, la decisión. Pecado, obra de Cristo, decisión. En el pecado, todos somos pecadores. La paga del pecado es la muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y no hay manera de que nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos a el Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ya entramos a la obra de Cristo.
Él vino a esta tierra, sufrió, murió, resucitó, para que ahora nosotros podamos tener una relación personal con Dios y de hecho cuando vayamos a morir poder ir al cielo juntamente con Él como algo seguro, si tan solo nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero aquí está es tu decisión. ¿Cuál es esa decisión? La que vamos a ver la próxima semana. No es tanto como parece, lo que pasa es que yo te lo alargué y profundicé para que tú lo domines un poco más y para que tú veas un poquito más a profundidad. Preguntas que se pueden hacer en este mensaje. Por ejemplo, en la parte de su venida, podemos preguntar cómo ¿merecíamos que Cristo se humillara de esa manera? Obviamente la respuesta es que no. Recuerda tratar de hacer una conversación en la predicación. ¿Qué día resucitó Jesús? Muy famoso, ¿verdad? Como para que no te lo puedan responder. Al tercer día. Ahí estamos hablando de la resurrección. Pregunta, ¿para qué murió Jesús? Entonces ahí pueden decir por nuestros pecados, para que podamos ir al cielo, para tener una relación personal. ¿Cuál es la pregunta, hijo? La última. ¿Para qué murió Jesús? Y pues pregunta que te va a llevar al final es, ¿tú quieres que Jesús te salve? ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres tener una relación personal con Dios? Y eso nos va a llevar a la última parte. Pero se dan cuenta cómo estamos preguntando para que la persona se haga consciente de las cosas. Entonces, recuerda, una vez más, no tienes que predicarlo todo. No tienes que usar todos los ejemplos que yo puse, no tienes que usar todos los versículos que yo usé, pero tienes que hablar de lo que yo dije, de este contenido, que Jesús murió y resucitó y lo hizo para salvarnos y unirnos al Padre. Sencillo, obra y resultado, obra y consecuencias si quieres llamarlo. No me importa cómo lo titules, lo que importa es que lo prediques, lo que importa es que lo hables. ¿Ok? Entonces, antes de que terminemos, ya vamos a terminar. Quisiera pedir a algún voluntario que explique rápidamente estos puntos, ¿ok? Que lo explique así de la manera más sencilla. Acuérdate que si el Señor hubiese querido que fuera así muy complejo, hubiera salvado a otras personas, no a personas como nosotros que somos bien sencillos y simples. Quiero que comencemos a practicarlo porque al final de cuentas, como les dije, esto es lo que vamos a estar haciendo toda nuestra vida. Ni siquiera, olvídate de la calificación de la clase. Esto es lo que vamos a estar haciendo por el resto de nuestra vida, compartiendo con las personas. Siempre vamos a tener a alguien que queremos que se convierta a Jesús y le vamos a poder compartir este mensaje. Entonces, empecemos a platicarlo. Vamos a dividirlo en dos, ¿ok? Una persona que nos hable del pecado y una persona que nos hable de la obra de Cristo, que es las dos cosas que ya hemos visto. Simple, ¿ok? No tienes que usar 1000 versículos y 1000 ejemplos. De hecho, te pediría que no te tardes más de 5 minutos para que no hagamos largo esto, por favor. Alguien que pueda hablar de pecado, ¿quién dice yo? Yo. ¿Papá? Ok. Y alguien que hable de la obra de Cristo, ¿quién dice yo? ¿Mi amor? Ok. Va. Entonces, rápido. Ya vieron los puntos, ya los anotaron y todo. No nos tardemos, ¿ok? Adelante, padre. Bueno, el pecado. Todos somos pecadores, eso es seguro. Podemos tomar en cuenta por el contexto, ya sea católico, del que sea, que nosotros
sabemos que hemos cometido algún pecado, por mínimo que éste sea. Y entonces, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno solo. No hay un hombre que en la tierra nunca haya pecado, dice Eclesiastés 7:20. Tomando en cuenta esto, pues tú explicabas en ese punto, ¿no? De, ¿alguna vez has agarrado algo que no es tuyo? O sea, un chicle, algo, ¿no? Algo, aunque sea mínimo. Y siempre van a decir que sí, o sea, hasta yo mismo, ¿no? O ha mentido, o ya, ok, ya viste. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, es donde vamos a tener que ir y pues, o sea, nosotros ponernos justo en ese punto, ¿no? Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, o sea, por Adán, y ya desde entonces todos somos pecadores. Entonces, ahí está la situación que todos, dice Salmos 14:3, se han corrompido, se desviaron o se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, otra vez nos dice, ¿no? Cuando las personas estén convencidas de que todos somos pecadores, ahí está la situación, ¿no? Es cuando, bueno, para empezar, nosotros reconocernos igual como pecadores, nosotros mismos. Y ya en ese punto las personas van a decir, ok, sí es cierto, soy pecador y la paga del pecado es muerte. Entonces, que lleguemos a ese punto, yo considero que hasta de cierta manera existe como una especie de cinismo. Es decir, o sea, y sí, peco, pero ya entonces después viene la obra de Cristo, o sea, que de la que va a hablar Sherry, pero es exactamente el reconocimiento del pecado. Cualquier persona, siendo creyente o inconverso, va a saber que es pecador, porque nuestra conciencia siempre está unida al pecado. Dice, ¿y qué pasa si alguien nos dice que él no ha pecado? Porque podría haber, ¿no? Dice primera carta de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, referir a las personas que todos somos pecadores porque está escrito en la palabra de Dios, o sea, no porque nosotros lo inventemos. Y la propia mentira, ¿no? Yo considero que es un pecado igual que tenemos arraigado todas las personas, decir, no, es que yo no hago nada malo, y por supuesto que sí, fuimos concebidos en pecado, puedo decirlo, ¿no? Cuando estoy hablando de esa parte. Pienso que las personas sí reconocerían que son pecadores. O sea, es como esa parte de cinismo humano que tenemos, ¿no? Sí, soy pecador, pero entonces entrar a la parte de la cual va a hablar Sherry sería esa parte. ¿Lo hago de una vez? No, permíteme. La cosa para que fluya mejor es la estructura. Creo que si te guías la estructura, va a fluir súper más rápido, ¿verdad? A que si te guías de todas tus notas de apuntes. Está más complicado. Porque tienes que estar viendo qué decir, qué no decir y todo eso. Pero si te guías de la estructura, ¿cuál es la estructura? La realidad, Consecuencia y consecuencias solución. y solución. Vas así, ¿no? Ahorita, por ejemplo, te enfocaste en la realidad, mencionaste las consecuencias y olvidaste la solución, ¿no?
Entonces, Ok, ese es es el que punto. pensé que esa era como la obra de Cristo, ¿no? No, papá, porque lo vimos en la clase del pecado y hablamos de esa, Ok, sí, sí. de parte de la estructura. Lo vengo repitiendo en toda la clase, que esa es la estructura del pecado, ¿no? Entonces, la realidad, ¿cuál es? De que todos somos pecadores. Perfecto. Ok, ok. Creo que ahí súper bien. De hecho, es de lo que hablaste, es que todos somos pecadores. De la segunda parte, es las consecuencias, que el pecado, la paga del pecado es muerte, que eso es el infierno, y la separación de Dios, porque el pecado es esta barrera que nos impide llegar a Dios, y la solución es llevarlos a entender que no es por medio de las obras, no es por medio de la religión, no es por medio de tu manera de pensar, que son las filosofías, sino que, y ahora sí, por medio de Cristo. Y ahí es como se conecta la siguiente parte que nos va a explicar. Pero la cosa es de que es bueno que veamos todo esto porque precisamente no es una clase de una persona, de dos personas, pues, sino que todos ahí como que van viendo también las cosas que le voy diciendo a mi papá para que también vayan aprendiendo, pues, y lo puedan predicar de una manera más sencilla. A lo mejor la próxima clase lo que voy a hacer es que yo les voy a modelar, ya que terminamos con las tres partes, cómo lo haríamos de una manera más simple y sencilla, ¿ok? Pero guíense de la estructura. Entonces, Sherry ahorita tiene que compartirnos de la obra de Cristo a través de la obra y resultado de la obra, ¿verdad? La obra y sus consecuencias, digámoslo así. Me menciones eso, todo va bien, aunque no menciones todo, aunque no menciones cada punto, aunque no menciones todos los versículos, aunque menciones la obra y el resultado de la obra. Ahora sí, adelante, mi amor. Qué nervios. Bueno, entonces nos quedamos en la solución, que hay solamente una solución, solamente un Salvador, y este es Jesucristo. Antes de que Jesús viniera a la tierra, Él estaba sentado en su trono, Él era exaltado por los ángeles, adorado por los ángeles, y Él aún así Él decidió voluntariamente venir a la tierra, despojándose de toda esa gloria, de toda esa majestad, y vino a la tierra. Vino, se humilló, haciéndose como hombre, padeciendo todas las cosas que los hombres padecían, hambre, sed, cansancio, etcétera, etcétera. Y no solo se humilló de esa manera, sino que también sufrió. Él se hizo siervo de los hombres y él vino a servir, como dice la palabra. Él soportó por 33 años ese sufrimiento, ese padecimiento. Él fue maltratado, fue traicionado, fue humillado, pero lo soportó porque sabía por qué lo estaba haciendo, por amor a nosotros. Y eso nos lleva a la cruz, cuando Él murió. Y muere porque, como vimos en la parte anterior del pecado, en Romanos 23, que la paga del pecado era la muerte, debía haber una muerte, y Jesús muere por nuestros pecados, cargando nuestros pecados. Ahora, sí, y al tercer día, Él resucitó. La tumba estaba vacía. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué murió? Y aquí vemos el resultado de los 33 años de Jesús humillado, haciéndose siervo de la muerte y de la resurrección. Número 1, para darnos esta salvación, para darnos esta opción, para darnos este regalo que es gratis a nosotros por cuanto ya fue pagado. Juan 3:16, para que fuera solamente por creer. Él hizo este glorioso intercambio en donde nos dio a nosotros su justicia y Él cargó con nuestro pecado. Él pagó por todos nuestros pecados, el perdón de Dios, el sacrificio de Jesús cubrió todo, quitó todo nuestro pecado para darnos salvación.
y también para que nosotros ahora podamos tener la opción de tener una relación personal con el Señor, lo que el pecado nos impedía tener, las consecuencias del pecado era que no podíamos tener una relación con Él y que nuestro destino final era la muerte eterna, el infierno. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la tierra, quitar esas consecuencias, y ahora tenemos esta opción de ir al cielo con Él y tenemos la opción de tener una relación personal con Él. Pero es nuestra decisión. Excelente, mi amor. Yo creo que entre más lo vamos practicando, más vamos a fluir, porque ahorita parece que estabas muy concentrada en qué decir y todo eso, pero acuérdense que tiene que fluir, o sea, estamos tratando con personas, pues, ¿no? No con el maestro, sino que estamos tratando con una persona, entonces estamos platicando con la persona, estamos tratando de convencer a la persona, estamos conviviendo con una persona, pues se trata de hacer de esta más, que fluya, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero sí, yo creo que con la práctica es que va a empezar a fluir un poquito más. Y sí, ahí vamos, ¿ok? Ahí vamos bien, hasta este punto. Ya a partir de la próxima semana es donde más nos vamos a poner, bueno, no, la próxima semana vamos a terminar con el Evangelio y la siguiente es que nos vamos a poner un poquito más intensos en poder predicar bien el mensaje del Evangelio. También quería darles como que dos cosas antes de que terminemos. Ya terminamos, ¿ok? Si alguien conoce a alguien que esté dispuesto a ser grabado para que le predique el Evangelio y lo podamos subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan verlo, avísenme, ¿no? O sea, no solamente de predicarles el Evangelio, porque esa es chamba de todos nosotros, no nada más mía, sino que alguien como que, oye, ¿te importaría que nos grabe? Es medio incómodo, por eso es que no lo podemos hacer con cualquier persona, ¿no? Entonces, si alguien conoce a alguien, pues estaría muy cool para que podamos subirlo a YouTube y les sirva también como de ejemplo, ¿no? Yo trataré de predicarlo corto para que lo puedan ver en semana tras semana, tal vez una nueva persona, y así vamos viendo cómo se predica, y tal vez hasta de diferentes maneras lo podemos hacer y van a ver cómo la misma estructura la vamos llevando en todos, aunque de diferentes formas. Entonces, si alguien conoce a alguien, por favor, avísenme. Yo sé que todos ustedes conocen a personas que no tienen a Jesús, entonces, si alguien conoce a alguien. También el anuncio que la próxima semana no va a haber clase presencial, diría Paulino, sino que va a haber video en YouTube, ¿ok? Así que la próxima semana les voy a subir directamente el video en YouTube y ahí lo ven cuando puedan durante la semana. ¿Puedo preguntar por qué, maestro? Que me reúno con mi esposa. Vamos a detener la grabación. Digamos adiós. Bye.